Ahí va. Ahí lo pongo a grabar. Bueno, ahí lo están viendo. Entonces vamos a seguir con el tema de las estructuras derechas que podemos ver. Y lo que tenemos acá, fíjense, si nosotros del 4 cámaras rotamos el transductor en sentido antihorario, pero no 90 como rotamos para ver el eje de cava, sino 60, 45 grados, nos va a aparecer esto, que es igual que un eje corto del paraesternal, pero con una salvedad. Fíjense que el septum interauricular nos queda acá acostado, en lugar de quedarnos acá vertical, como lo tenemos en el eje corto, lo que significa que todas las estructuras están ligeramente corridas en sentido horario, si lo pensáramos de esa forma, ¿sí? Y vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos con el eje corto. Aurícula izquierda, septum interauricular, aurícula derecha, valvas septal y anterior de la válvula tricúspide, tracto de entrada, tracto de salida del ventrículo derecho, válvula pulmonar, arteria pulmonar. En el medio nos queda la válvula aórtica, y fíjense que la que apunta al septum interauricular, en este caso nos queda en esta posición, es la no coronariana, la que apunta al ventrículo derecho es la coronariana derecha, y la que apunta a la arteria pulmonar es la coronariana izquierda. Fíjense que lo que está entrando en la aurícula derecha es la vena cava inferior, con esta estructura acá, que ahora la vamos a poner a mover y la vamos a ver bien, que es la válvula de Eustaquio. ¿Sí? ¿La ven ahí mover perfectamente? Fíjense que es una válvula larga que se está metiendo dentro de la aurícula derecha. Muchas veces nos puede hacer pensar que se trata de una estructura anormal porque es muy larga, pero no, es la válvula de Eustaquio y es perfectamente normal. Y si nos vamos al supraesternal, fíjense que lo que vamos a hacer es tratar de apuntar, digamos, hacia un poquito pasados del hombro derecho para alinearnos bien con la aorta, con la muesca del transductor, y entonces nos va a quedar la válvula aórtica aquí, la raíz de la aorta con aorta ascendente, callado y descendente. Habíamos dicho que las ramas que salen, que los troncos que emergen de la aorta son 3 habitualmente, y que para contarlos tenemos que empezar de abajo hacia arriba, porque el primer vaso que vemos es la subclavia izquierda, el siguiente es la carótida izquierda, y el siguiente, que por ahí no se ve muy claro, pero que está acá, que es el tronco brachiocefálico, que va a dar origen a la carótida derecha y a la subclavia derecha. Entonces, ¿qué estructuras podemos ver de lo que son las cavidades derechas desde acá? La rama derecha de la arteria pulmonar va a estar precisamente al lado de la aorta ascendente. Acuérdense que la aorta sale desde el corazón, más o menos hacia la derecha de las personas, y que pega una vuelta en el callado hacia atrás y hacia la izquierda, y se dirige bajando la aorta descendente por el lado de la columna, pero del lado izquierdo. Entonces, si la aorta emerge del corazón y se va hacia la derecha, acá tenemos la rama derecha de la arteria pulmonar. Y si nosotros angulamos un poquito el transductor aquí, vamos a ser capaces de ver la rama izquierda que va a estar al lado de la aorta descendente. Esas son las, acá se dibuja, se esboza apenas un poquito, pero esas son las estructuras que nosotros podemos ver. ¿Y qué pasa? Si nosotros rotamos el transductor 90 grados, vamos a cortar la aorta en forma perpendicular. Y vamos a tener 3 cosas que vamos a ver acá. La aorta en el medio, fíjense que se me despliega acá toda la arteria pulmonar, y en realidad lo que hacemos al girarla es agarrar la división de la arteria pulmonar, pero todo esto es pulmonar, y por encima de la aorta va a haber una estructura venosa que en realidad se llama vena innominada, ahora se los pongo a mover, que es la que comunica, digamos, el flujo que viene del miembro superior izquierdo y la yugular izquierda, las comunica con la vena cava superior derecha. Nosotros antes de nacer tenemos una vena cava superior izquierda, que después la perdemos, pero que es la que recoge circulación izquierda. ¿Qué es lo que queda? Nos queda en el tórax la unión de la vena subclavia izquierda con la yugular izquierda, y a través de una estructura venosa que se llama vena innominada van a ir a drenar a la vena cava superior derecha, que es la única que nos queda.
Cuando la cava superior izquierda no desaparece y no se reabsorbe, va a estar yendo a drenar al seno coronario, que lo vimos hoy en 4 cámaras cuando miramos hacia atrás, y es una de las causas por las cuales el seno se dilata, porque le va a estar entrando todo ese volumen de la yugular izquierda y la subclavia izquierda al seno coronario y lo va a dilatar. Entonces, nosotros le llamamos seno venoso, pero es el seno coronario que recibe toda la sangre venosa del corazón, y si tenemos una cava superior izquierda persistente, va a estar drenando ahí y entonces generándole un aporte de sangre, en este caso, muy superior, y entonces la llegada de ese volumen extra lo que hace es dilatar el seno coronario, ¿sí? Porque si no estaría entrando por la vena cava superior derecha, ¿de acuerdo? Esto es para repasar nada más los niveles de corte del modo M, donde empezamos desde el ventrículo izquierdo, el nivel de músculos papilares, válvula mitral, el interaorto mitral, que no lo usamos nunca, y la válvula aórtica. ¿Qué es lo que vamos a ver en este nivel 1, en el nivel de músculos papilares? Nada más que la pared libre del ventrículo derecho y la cavidad del ventrículo derecho, en diástole y en sístole. Es todo lo que vamos a poder identificar, digamos, de ventrículo derecho. Nos va a servir si tenemos, por ejemplo, un ventrículo derecho dilatado, que vamos a ver que la relación, que fíjense que es 1/3, 2/3, porque es bien chiquito, es un 30%, acá lo que vemos de ventrículo derecho con respecto al ventrículo izquierdo, y si esa relación aumenta, o sea, disminuye, aumenta el ventrículo derecho, sabemos que el ventrículo derecho vamos a tener una idea de que al ventrículo derecho le pasa algo, de que está dilatado, ¿sí? Tenemos acá, esto es solo para repasar, los puntos de corte de las áreas auriculares es 20, 30 y 40, menos de 20 normal, entre 20 y 30 leve y más de 40 severa, entonces 30 a 40 moderada la dilatación. Y cuando hablamos de los volúmenes de la aurícula izquierda por metro cuadrado de superficie corporal, lo que tenemos que recordar es que 34 es el punto de corte para leve, 34 mililitros por metro cuadrado, 40 para la severa. Entonces, entre 34 y 40 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal es moderada, ¿sí? Entonces, los puntos de corte para área son 20, 30 y 40, y para lo que es el volumen es 34 y 40. O sea, por debajo de 34 leve, normal, le digo por encima de 40, dilatación severa, que en realidad tomamos 45 porque van a ver que muchos pacientes caen en 40 y no están tan severamente dilatados. Y vamos a hablar ahora un poquito del ventrículo derecho, que yo algo hoy les dije. El ventrículo derecho lo tenemos que pensar como una pirámide, si se fijan, esto es como una pirámide invertida, donde tenemos el tracto de entrada del ventrículo derecho abajo y el tracto de salida con la arteria pulmonar arriba. Entonces, la sangre entra por acá y sale por acá, pero a su vez, además de tener esta estructura triangular, que es como una pirámide, va a estar haciendo una, como abrazando al ventrículo izquierdo, entonces es una pirámide trunca que tiene la punta en el ápex, y en la base tenemos, repito, el tracto de entrada y el tracto de salida del ventrículo derecho. El tracto de entrada es el que, digamos, constituye lo que sería el cuerpo del ventrículo, y el tracto de salida, que se hace más finito y que tiene como un infundíbulo, es lo que era, digamos, el cono arterioso en la vida fetal, y va hacia el tronco de la pulmonar. La región que está más trabeculada es la del ápex del ventrículo derecho, pero siempre recordemos que el ventrículo derecho tiene muchas más trabéculas que el izquierdo. ¿Y qué es lo que separa, digamos, el tracto de entrada del tracto de salida? Esta estructura, que es la crista supraventricular, que la deben haber visto en anatomía, ¿sí? Recordar que nuestra válvula tricúspide va a tener 3 valvas, anterior, posterior y septal, con la misma estructura de anillo fibroso, de cuerdas tendinosas y de músculos papilares que tiene la válvula mitral. Entonces, ¿cuáles son las vistas que recomienda la American Society de Echo para poder observar el ventrículo derecho? Fíjense
que ya las hemos visto, que son la vista paraesternal eje largo, donde vemos el ventrículo derecho y la pared libre del ventrículo derecho, que creo que esto debería mover, si se moviera sería bárbaro, pero bueno, esta es la imagen de eco. Esta, que es la imagen que no la vimos porque la verdad que es dificilísima de obtener, donde nos pasamos de que es la vista de eje largo de cavidades derechas para external, nos pasamos un poquito más y vamos a ver esto que es la arteria pulmonar, tracto de salida y arteria pulmonar. La verdad que esta no la usamos casi nunca porque es dificilísima de hacer. Si de esta vista nosotros nos angulamos el transductor, les repito, bajando la cola y apuntando a cavidades derechas, vamos a tener esta vista donde vamos a ver entonces la pared libre del ventrículo derecho, la valva anterior de la válvula tricúspide y la valva posterior o septal. A veces se ve la posterior, a veces se ve la septal, dependiendo de cuánto angulemos. Y si nosotros del eje largo, volvemos al eje largo convencional, giramos 90 grados en sentido horario el transductor, nos va a aparecer entonces el eje corto de grandes vasos, donde ya vimos que tenemos entonces tracto de entrada y de salida del ventrículo derecho, con sus valvas, la válvula tricúspide, la septal y la anterior. Y si nosotros enfocamos un poquito más hacia lo que es la arteria pulmonar, fíjense que acá la vemos bien, rama izquierda, rama derecha de la arteria pulmonar. Les dije hoy que las valvas de la arteria pulmonar no importan los nombres porque no las identificamos por nombre habitualmente. Si nosotros bajamos un poquito de plano, o sea, subiendo la cola del transductor hacia el hombro derecho del paciente, vamos a tener el eje corto del ventrículo izquierdo con las valvas anterior y posterior, y vamos a tener la pared libre del ventrículo derecho. Y todo lo que comparten el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho es el septum interventricular. Seguimos bajando, bajamos otro poquito más, y vamos a tener entonces el nivel de músculos papilares, y seguimos viendo ventrículo derecho. Cuando llegamos a las vistas estrictamente apicales, para lo cual a veces nos tenemos que bajar un espacio, porque si no el ápex chiquitito no lo podemos ver, si el paciente no tiene el ventrículo derecho dilatado, nosotros ahí no vamos a tener ventrículo derecho y solamente el ápex va a estar constituido por ventrículo izquierdo. Cuando el ápex está compartido por ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, es porque el ventrículo derecho está dilatando. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que según dónde nos paremos, es la vista que vamos a obtener. Hablando del apical, fíjense, acá vemos que el ápex lo constituye el ventrículo izquierdo, y estamos bien alineados y vemos cavidades izquierdas predominantemente. Esta es una vista convencional de 4 cámaras, ¿sí? Que es esta misma que tenemos acá, que esta es nuestra, esta es la del libro. Pero si nosotros queremos ver más cavidades derechas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mover nuestro transductor desde el ápex hacia la línea medioclavicular o la línea, digamos, más hacia la línea media del paciente, y entonces se nos van a desdibujar las izquierdas y nos van a aparecer más las cavidades derechas, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a obtener acá si nosotros estamos en un ápex estricto, y si vamos un espacio más arriba, fíjense cómo se acuesta, entre comillas, el ventrículo. Yo estoy haciéndoles gestos si ustedes no me están viendo, perdón. Como que se acuesta el ventrículo derecho, porque, esperen que lo voy a minimizar, así ustedes me pueden ver, pero no nos interrumpe el video. Como que el ventrículo derecho se acuesta, y lo podemos ver mucho mejor. Siempre vamos a seguir viendo las valvas septal y anterior de la tricúspide y la aurícula derecha. Fíjense que acá se puede ver el rodetito de la desembocadura de la cava inferior dentro de la aurícula derecha. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros bajamos un poquito la cola del transductor y hacemos un 5 cámaras, va a aparecernos la banda moderadora, que la vamos a ver con mucha mayor claridad, pero también la podemos ver si hacemos un 4 cámaras. Fíjense que acá tenemos un 4 cámaras y se ve la banda moderadora. No siempre necesitamos hacer un 5 cámaras para ver la valva moderadora. Recordar siempre
que la implantación, cuando nosotros estamos en una vista estricta, porque si nos cambiamos de lugar, ya el reparo anatómico se pierde, pero si en una vista de 4 cámaras estricto, en condiciones normales, hasta 10 milímetros va a estar por debajo de la implantación de la válvula mitral, la válvula tricúspide. Cuando tenemos más de 10 milímetros implantada más hacia el ápex a la válvula tricúspide, ya empezamos a tener patología. Se llama enfermedad o anomalía de Epstein y es de nacimiento digamos, significa tener una atrialización del ventrículo derecho, o sea, parte de lo que es la musculatura del ventrículo derecho pasa a formar parte de la aurícula derecha porque la implantación de la válvula es más baja. Si nosotros del 4 cámaras estricto lo que hacemos es subir la cola del transductor para apuntar más hacia atrás del paciente, más hacia la camilla, nos aparece la estructura esta que es el seno venoso, o seno coronario, fíjense, que está acá marcado. Habíamos dicho que la válvula que se encuentra en la desembocadura del seno coronario es la válvula de Tevesio, ¿sí? Y ahora no quiere pasar, ahí está. Y si nos vamos a las vistas subsifoideas, que ya las vimos también, lo que tenemos es un 4 cámaras, pero medio acostado, cuando nos ponemos bien perpendiculares a la línea media del paciente, donde vemos la pared libre del ventrículo derecho, la aurícula derecha, la válvula tricúspide o el anillo tricúspido, dependiendo de cómo lo angulemos, la válvula mitral, el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda y los septum interventricular e interauricular, ¿sí? No están queriendo mover las imágenes de la derecha. Y si nosotros giramos, así como estamos, el transductor en sentido antihorario, unos 60 grados, vamos a tener esta vista que es la que corresponde al eje corto de grandes vasos. Como les dije hoy, un poquito corrida la implantación del septum interauricular, que nosotros la tenemos acá abajo en el eje corto, la vamos a tener un poquito horizontal, entonces todas las estructuras se van a correr unos grados en sentido horario. Pero bueno, tenemos las mismas estructuras con la válvula tricúspide, tracto de entrada, de salida de la válvula tricúspide, la arteria pulmonar, la válvula pulmonar, el tronco de la arteria pulmonar y las ramas izquierda y derecha de la arteria pulmonar, ¿sí? Acá por ahí lo vemos mejor, la aurícula izquierda acá la aurícula derecha y este es el septum interauricular. Este esquema es simplemente para que nosotros pensemos que esta estructura que tiene tracto de entrada, tracto de salida, que es como una pirámide, que es el ventrículo derecho, depende de dónde nosotros lo cortemos, es cuánto de grande nos va a dar. Fíjense qué es lo que explica o trata de explicar esta diapositiva. Si nosotros el plano de corte lo pasamos tratando de enfocar más hacia lo que son las partes posteriores de ambos ventrículos, fíjense que el ventrículo derecho me va a dar mucho más grande que si yo estoy apuntando a los segmentos medios, fíjense, al medio, no a los segmentos medios cortando el ventrículo, sino a la mitad de los dos ventrículos, que si me vengo más hacia las porciones anteriores, si yo roto un poquito y agarro más una parte más anterior del ventrículo derecho, lo voy a ver más chiquito. Entonces, ¿cómo hago yo para medirlo? Y me tengo que poner en una vista que me permita ver más o menos las dos estructuras iguales para poder tomar las medidas, que ahora en la próxima diapo vamos a ver cómo lo medimos. Y si ustedes miran la cantidad de cosas que nosotros tenemos para poder medir y evaluar el ventrículo derecho y la circulación pulmonar, nos queremos levantar de la silla e irnos porque fíjense que tenemos de todo. ¿Cuáles son las cosas más importantes? Las más importantes es la medición del ventrículo derecho, tratar de inferir qué función tenemos en el ventrículo derecho, que la verdad que lo único que más o menos arrima a la función verdadera del ventrículo derecho es el eco 3D, por la forma piramidal que tiene el ventrículo derecho. Pero bueno, en la práctica diaria no todos tenemos 3D, no todos tenemos, aunque tengamos 3D, el software para valorar el ventrículo derecho. Entonces, ¿a qué recurrimos? Recurrimos a las técnicas ampliamente difundidas, como son, en el modo M, el TAPSE, que es la excursión, ya habíamos visto el MAPSE, que es la excursión mitral, bueno, el TAPSE es la excursión del anillo tricuspidio, pasamos el cursor por la línea del cursor del modo M, por la base del ventrículo derecho, donde está el anillo tricuspidio,
y miramos el eco de máxima excursión que sea continuo, y esa es nuestra excursión que nosotros vamos a medir y medimos el TAPSE. Ahora lo vamos a ver. Lo otro que podemos ver, que es, digamos, el otro índice más frecuente que podemos medir, que es el acortamiento fraccional del área. ¿Por qué hablamos de acortamiento fraccional del área y no de Simpson o de area length? Porque en realidad, como estamos viendo un pedacito del ventrículo derecho, porque nosotros no podemos extrapolar lo que vamos a medir en 4 cámaras a todo el ventrículo derecho porque nos está faltando una parte, no es como el ventrículo derecho que es como una bala. El ventrículo, como el ventrículo izquierdo, perdón, que es como una bala. El ventrículo derecho lo va a estar abrazando y nosotros vamos a estar cortando solo un pedacito. Entonces vamos a poder medir, igual que lo que hacemos con el área length, pero vamos a medir el área del ventrículo derecho en diástole y el área de ventrículo derecho en sístole, y vamos a hacer la misma fórmula. Área diastólica menos área sistólica sobre área diastólica por 100, y eso en realidad nos va a dar lo que llamamos acortamiento fraccional del área. La técnica es la misma, pero no podemos decir que sea un método de medición como puede ser el área length o el Simpson, porque en realidad si asumiéramos que se trata de esa forma cortada en redondelitos, como vimos del ventrículo izquierdo, no estaríamos, digamos, valorando el ventrículo derecho en su totalidad. Entonces, los únicos recursos que tenemos son estos y son los que podemos aplicar. Si tuviéramos 3D, sí, con el eco tridimensional, con software para ventrículo derecho, nos permite extraer todo el ventrículo derecho y en sístole y en diástole obtener los volúmenes, hacer la fórmula y tener la fracción de eyección verdadera del ventrículo derecho, que normalmente anda entre el 40 y el 50%. ¿Sí? Esa es la fracción de eyección del ventrículo derecho que nosotros por eco no la podemos medir. ¿Qué medimos? El acortamiento fraccional del área, y el valor normal es 40%, 35%. ¿Mm? Con el Doppler tenemos otro índice, que es un índice muy interesante, que es el índice de Tay, que lo vamos a ver por ahí un poco más adelante cuando veamos insuficiencia tricuspidea. No se los voy a contar ahora para que no se trastornen, que es un índice sistodiastólico compuesto que fue, digamos, inicialmente pensado para ventrículos derechos que estaban infartados, pero se vio que se puede extrapolar a otras patologías. Está cayendo en el desuso, pero yo soy una fan del índice de Tay porque la verdad que arrima bastante bien hecho y da bastantes satisfacciones en cuanto a una idea de qué es lo que está pasando con el ventrículo derecho, sumado a los otros elementos, ¿no? También la de PDT del ventrículo derecho la podemos hacer. Podemos medir la presión pulmonar sistólica, diastólica y hacer un cálculo de la media. Y bueno, con otras fórmulas que no vamos a ver nosotros, hacer resistencia vascular pulmonar. Sí podemos medir el tiempo de aceleración de la arteria pulmonar, del flujo de la arteria pulmonar, que es muy sencillo, y bueno, a grosso modo, si tenemos un tiempo que es menor de 100 milisegundos, tenemos que pensar que la presión de la arteria pulmonar está elevada, y si es menos de 80, seguramente la media de la arteria pulmonar va a andar en 40 milímetros de mercurio, eso es más o menos el cálculo. También podemos hacer Doppler tisular común, podemos hacer strain, podemos hacer eco intracardíaco. Digamos, esto está para que, en realidad no para perturbarlo, sino para que vean que también tenemos un montón de índices que nosotros podemos medir con el eco para valorar lo que son las cavidades derechas, que siempre le decimos las cavidades olvidadas, porque nadie los mira. Entonces, nos quedó esta diapositiva acá y no tenemos la de medición. Las mediciones recomendadas son estas, fíjense. A nivel basal, en diástole, el diámetro 1. A nivel medio, el diámetro 2, y si tomamos un nivel longitudinal desde esta línea que trazamos por el anillo tricuspidio a la mitad hacia el ápex del ventrículo derecho, acá lo tenemos representado, es el diámetro 3. Entonces, ¿cuáles son los valores normales? El que medimos habitualmente es el diámetro basal y se considera normal por encima de 42 milímetros.
Pero acá aplica lo mismo que hemos venido hablando para todas las cavidades. Para una persona de una superficie corporal de 2 metros, hasta 42 milímetros de ventrículo derecho está bien, pero si tenemos una chica que pesa 45 kilos y mide 1,45, su superficie corporal va a ser de 1,3, no podemos pensar que un ventrículo de 42 milímetros de diámetro basal va a ser normal, va a estar dilatado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pensar que siempre va a ser un tercio menos, como mínimo, un poquito más, que el ventrículo izquierdo. O sea, si el ventrículo izquierdo del paciente mide 40, el derecho tiene que estar en 30 o en 28, no en 42. O sea, siempre tenemos que tener una idea global de lo que es ese corazón, ¿sí? El espesor de la pared, que es lo que medimos mucho para ver si está hipertrofiado o no, y lo medimos en subsifoideo, es de 5 milímetros, o sea, 0,5 centímetros. Todas estas dimensiones habitualmente no las tomamos, y sí el área de la aurícula derecha, que el número antes era menor, ahora lo llevaron a 18 centímetros cuadrados. El TAPSE, que su valor normal anda en 18-20 centímetros de movimiento. Y después, bueno, la velocidad de la onda S del anillo tricuspideo tiene que ser de más de, acá está mal, tiene que ser mayor de 10 centímetros por segundo, ¿sí? Entonces, como ven, tenemos un montón de parámetros, nosotros esto no se los vamos a pedir, muchas veces todas estas cosas las tenemos pegadas en algún lado en el servicio para poder ir a ver cuáles eran los valores normales, porque bueno, a veces con tantas cosas que uno tiene para hacer, se las olvida, pero digamos, como ven, tenemos muchas cosas para ver, muchas cosas que nos permitan valorar el tracto, las cavidades derechas. Estas son otras mediciones recomendadas por la American Society, que es la medida del tracto de salida proximal. En realidad, pues lo están, o sea, no se ve bien acá el tracto de entrada, perdón, del ventrículo derecho, y se toma esa medición que en realidad no la usamos nunca. A veces usamos esta, que sí es mejor para ver el tracto de entrada, porque nosotros vemos la válvula tricúspide y el tracto de entrada del ventrículo derecho, y para el tracto de salida tenemos acá la medición del anillo pulmonar, que para nosotros es muy útil, cuando nosotros queremos hacer el QPQS, no sé, no pude estar en la clase de Lucas, pero no sé si les habló de lo que es QPQS, que es la relación entre el flujo que pasa en las cavidades derechas sobre las izquierdas. El QS es sistémico y se usa para valorar lo que son shunts, cuando hay agujeros, comunicaciones interauriculares o interventriculares o presencia de ductus, que nos habla de cuál es el cortocircuito que tienen. ¿Dónde se mide el tracto de salida del ventrículo derecho para hacer el cálculo? Se mide precisamente acá, justito por encima del plano del anillo pulmonar. Aquí se mide el tronco de la arteria pulmonar, aquí se mide la rama derecha y aquí se mide la rama izquierda de la arteria pulmonar. Valores normales, alrededor de 30, 35 para la arteria pulmonar, y las ramas alrededor de 15, 16, en un paciente medio grande 18. Hemos visto también ramas de 20 normales. Y esta es una diapositiva que en realidad no es para que la, digamos, recuerden, sino para que veamos qué es lo que pasa con el ventrículo derecho. Cuando nosotros hablamos de cardiopatía isquémica, dependiendo del vaso que se ocluya, es el compromiso que vamos a tener del ventrículo derecho. Pero tenemos que recordar que no es solamente uno piensa infarto de ventrículo derecho, infarto de coronaria derecha, y punto. Si vemos acá, tanto el verde como el lila como el rojo corresponden todos a la circulación de la coronaria derecha. Pero el azul corresponde a la descendente anterior. Y fíjense qué pasa, cuando hay descendentes anteriores que son muy grandes y que tienen septales y, muy desarrolladas y muy importantes, con un infarto anterior también podemos tener compromiso de la función del ventrículo derecho y del ápex del ventrículo derecho. Entonces, nunca olvidar, cuando nosotros tengamos, digamos, un infarto y vemos que el ventrículo derecho también se queda, pensar que puede ser una coronaria, una descendente anterior muy grande, que también irrigue
el ápex del ventrículo derecho y que por eso tengamos algún grado de compromiso de la función del ventrículo derecho. Uno dice, ¿cómo? Es la descendente anterior y el ventrículo derecho se mueve mal. Puede pasar. Si pensamos en cómo evaluar la válvula tricúspide, recordemos que dijimos que la podemos ver en el eje largo de cavidades derechas, que la podemos ver en eje corto de grandes vasos, que la podemos ver en 4 y en 5 cámaras, y que la podemos ver en un eje largo de ventrículo izquierdo, o sea, un eje largo de 3 cámaras, visto el ápex del ventrículo izquierdo. Así que en la única vista que yo no voy a ver cavidades derechas o válvulas derechas, alguna de ellas es en el de 2 cámaras. ¿Sí? Cuando hablamos del flujo a través de la válvula tricúspide, el flujo de la válvula tricúspide es el mismo, muy parecido al de la válvula mitral, con una onda E y una onda A, con la diferencia que como es muy dependiente el flujo que ingresa a la aurícula derecha de la respiración, vamos a tener una variación respiratoria que va a ser mucho más marcada que la variación respiratoria que tiene la válvula mitral. ¿Sí? Y si pensamos en la válvula pulmonar, ¿dónde vamos a poner la muesquita del pulsado para medir el tracto de salida? La vamos a poner acá. Y si queremos medir la velocidad de la válvula pulmonar, le vamos a pasar el continuo. ¿Por qué? Porque ahí, o sea, si bien la válvula pulmonar es difícil que tenga enfermedad adquirida, podemos tener enfermedad congénita y tener estenosis de la arteria pulmonar. Entonces, el flujo del tracto de salida del ventrículo derecho va a ser como parecido al del ventrículo izquierdo, un poquito más bajo si quieren, puede ser 0,6, 0,7 la velocidad habitual en metros por segundo. Pero si nosotros le pasamos el continuo y tenemos una estenosis de la arteria pulmonar, también vamos a tener una aceleración de ese flujo igual que lo tenemos en la estenosis aórtica. Eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos viendo la patología. Pero recordar que la válvula pulmonar, si tiene estenosis, la estenosis seguramente es congénita. Esto es para que veamos el flujo de la regurgitación tricuspidia, que vemos que tenemos el flujo llenito porque es un flujo turbulento. Fíjense que tenemos 3 metros de velocidad. Vamos a hacer un ejercicio y vamos a repasar. Si nosotros tenemos 3 metros de velocidad de la regurgitación, 3 por 3, 9, porque tenemos 3 metros al cuadrado, ¿sí? 9 multiplicado por 4, ¿sí? La velocidad al cuadrado multiplicado por 4 nos da el gradiente, o sea, 36 milímetros de mercurio es el gradiente de esta válvula tricuspidia. A eso le vamos a sumar la presión de la aurícula derecha, que si tenemos una vena cava inferior que no está dilatada y colapsa más del 50%, va a ser de 5 milímetros de mercurio. Entonces, 36 más 5 milímetros de mercurio, porque asumimos que tenemos 5 de aurícula derecha, nuestra presión sistólica de ventrículo derecho o presión sistólica de arteria pulmonar va a ser de 41 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces el ejercicio es ese. Si nosotros tuviéramos una vena cava que no está dilatada, pero que no colapsa el 50%, colapsa menos, o está ligeramente dilatada y colapsa menos del 50%, le agregamos 10 milímetros de mercurio. Entonces, si tenemos 36 y la presión de la aurícula derecha es 10, nuestro número va a ser 46 en lugar de 41. ¿Me siguen? Este es el ejercicio. Profe, disculpe. ¿Perdón? ¿Puede repetir lo último que dijo? O sea, desde cómo sacar el cálculo, porque me perdí. Bien. Primero, cuando tenemos la velocidad de la regurgitación tricuspidia, lo primero que hacemos es usar Bernoulli modificada, 4 por velocidad al cuadrado, para calcular el gradiente, ¿sí? Entonces, si tenemos 3 metros, es para hacer más fácil el cálculo, necesitamos 4 por velocidad al cuadrado, o sea, velocidad al cuadrado, 3 por 3, 9, multiplicada por 4 es 36. Ese es nuestro gradiente transtricuspidio, ¿sí? A eso nosotros le vamos a sumar la presión que vamos a estimar que tiene la aurícula derecha,
y con ese número vamos a obtener la presión sistólica de ventrículo derecho o de arteria pulmonar en ausencia de estenosis pulmonar, ¿sí? Porque la presión en el sistema va a ser la misma del ventrículo derecho y de la arteria pulmonar si es que no tengo ninguna obstrucción en la arteria pulmonar. Ahora bien, ¿cómo se estima la presión de la aurícula derecha? ¿Cómo sé cuánto le tengo que sumar? Dependiendo de cómo esté la cava inferior. Una cava inferior no dilatada que colapsa más del 50%, se le suman entre 3 y 5, nosotros sumamos siempre 5 porque la verdad que recordar si no los números es difícil, lo que hacemos es 5, 10 y 15, esa es la mnemotecnia, antes los números eran 10, 15 y 20 y los bajaron, ahora es 5, 10 y 15. 5 que es no dilatada con colapso de más del 50. 10, vena cava inferior no dilatado, levemente dilatada, pero que no colapsa el 50%, colapsa menos, ya le cuesta colapsar, ¿sí? Porque tiene más presión la aurícula derecha. Y si la vena cava está dilatada, la cava inferior, más de 20 milímetros, y no tiene colapso inspiratorio, le vamos a sumar 15. Entonces, si nosotros tenemos acá 36 de gradiente, y la aurícula derecha estimamos que tiene 5, uy, tengo 7 en el chat. Te lo expliqué cómo cuesta hacer la suma de números. A ver, ¿a alguien más se le cortó? No, pues hubo ahí un corte, pero bueno, cualquier cosa me avisan. Entonces, 36 más 5 da 41, 36 más 10 da 46 y 36 más 15 nos da 51, ¿de acuerdo? Nos queda menos de un minuto, así que volvemos a entrar, así repasamos y evacuamos dudas, ahora ni bien salimos. Nos queda ver el flujo de las venas suprahepáticas, a ver si me deja, donde lo que vamos a tener es lo mismo que en las venas pulmonares, una onda sistólica, una onda diastólica y una onda auricular. ¿Cuál es la diferencia?